Supongamos que Moshe hubiera dicho a algunos de los hijos de Israel, aquí está una descripción del diseño que el Eterno me mostró. Aquí están las dimensiones y los materiales que se necesitan para construir su Mizcán y su mobiliario. Por favor vayan y hagan el Mizcán y el mobiliario. Yo pienso que nadie podría llevar a cabo esta obra sin conocimiento, comprensión y sabiduría. Por eso era necesario que existieran estas cosas. Y como lo hemos señalado, el conocimiento y la comprensión no son apropiados, necesitamos también la sabiduría. Eh, Cuando miramos desde el libro de Shamuel en el capítulo 25, vemos la descripción de Mizcán, de su mobiliario, los utensilios. Así que primero tenemos el conocimiento del diseño, las dimensiones y los materiales involucrados con todos estos asuntos. Pero si no tenemos la comprensión, no podemos reunir nuestro conocimiento y elaborar eh, un, o digamos una obra adecuada. Así que la comprensión es la capacidad de elaborar conclusiones basándonos en el conocimiento. Pero el conocimiento y la comprensión no son suficientes. Por eso necesitamos todavía la sabiduría, que es la parte más importante para poder erigir el Mizcán, para poder construir el Mizcán en nosotros mismos, permitir que Yeshua construya su Mizcán dentro de nosotros y poder también ser instrumento para que su obra se pueda extender. Así que la sabiduría es necesaria para considerar la parte con la cual vamos a comenzar a construir. Por eso, si los obreros del Mizcán no tuviesen la sabiduría, pues yo digo que habrían desperdiciado mucho tiempo antes de encontrar la manera adecuada o antes pues, de sentir que no lo podían hacer y clamar o hablar con Moshe para que Moshe les ayudara en el asunto. ¿Sí? Buscarían la sabiduría para poder hacerlo. Entonces, pues en realidad cualquier obra requiere cierta sabiduría. ¿Sí? Cada persona que estudia se especializa en algo, hace inclusive estudios y especializaciones en algo, precisamente porque se requiere para poder ejercer lo que se vaya a hacer o la meta que se tenga. Así como Yeshua declaró en Yohanan capítulo 14, verso 6, declaró que Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Y el rabino Shaul afirma que Mashiach es nuestra sabiduría. 1 Corintios 1:30. Así que cuando reunimos estos dos versículos, vemos que la sabiduría y el camino forman una sola cosa. ¿Sí? La sabiduría y el camino forman una sola cosa, un solo propósito. Daríamos un ejemplo, ¿no? Sí, hay varios caminos que conducen a un determinado sitio. Un conductor va de una ciudad a otra. El conductor sabio tomará el mejor camino, sabrá cuál es el mejor camino. Una persona que no es sabia en la manera de conducir, no conoce la carretera, no conoce, conducirá el automóvil y llegará a donde tiene que ir a su destino, al mismo destino de la otra persona, pero no tiene la sabiduría necesaria para tomar el camino correcto, el camino adecuado. Entonces puede coger dicen por ejemplo que no hay atajos sin trabajo. Entonces la persona puede buscar un atajo donde tenga menos kilometraje, pero la carretera va a ser destapada o llena de huecos o va a ser una carretera peligrosa o va a ser una carretera muy angosta donde hay abismos. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces la persona va a quedar confundida y no sabrá qué camino tomar. Y si toma el camino errado, pues va a tener más demora, va a tener más daño de pronto. Entonces, puede tener conocimiento, pero eso no es suficiente. Puede saber conducir, ¿sí? El conductor puede tener compresión, pero también necesita sabiduría. Esta es una ilustración sencilla y muestra la diferencia entre el conocimiento, la comprensión y la sabiduría, ¿no?
Es para que lo veamos de una manera más sencilla. Pero si queremos que el Eterno nos use para edificar la Keilah, necesitamos, lógico, el conocimiento de la palabra, porque el Espíritu de Santidad no nos puede revelar si no conocemos la palabra. La palabra y la revelación van juntas. Hay gente que tiene la palabra pero no tiene la revelación. Y si no hay conocimiento de la palabra, pues no hay revelación. Entonces necesitamos el conocimiento, la comprensión y la sabiduría. Lógicamente que ningún escrito humano puede ser comparado con la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es un libro lleno de sabiduría. Y esa sabiduría viene de lo alto, es divina. Y la Torá, por ejemplo, nos enseña que la tarea más noble consiste en edificar la morada del Eterno, con todo su mobiliario. La morada del Eterno, que hemos dicho que somos cada uno de nosotros que conformamos la Keilah. ¿Sí? Todo el mobiliario, la morada del Eterno, con todo el mobiliario tipifica a Mashiach y a nuestra experiencia espiritual. Por eso debemos estar llenos del Ruach HaKodesh en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. 31, versículo 3. Shemot 31. Así que podremos llevar a cabo la tarea noble de edificar la morada de Elohim, pero únicamente cuando tengamos, o solo cuando tengamos el conocimiento. 1. 2. La comprensión. Al tener la comprensión tenemos la sabiduría y el arte apropiado para poder hacerlo. Hay gente que estudia hermenéutica, apologética, dialéctica, todo esto, pero no tiene la revelación, no tiene la sabiduría para escudriñar y sacar estos tesoros a la luz. Yeshua decía que él hablaba en parábolas para que viendo no vieran y oyendo entendieran y se arrepintiera y tuviera que perdonarlos. O sea, la palabra está codificada, la palabra está escondida, la palabra es secreta, el único que lo puede revelar es el Ruach HaKodesh a nuestras vidas. Y esa palabra cumple un propósito en nosotros. Por eso todos debemos atesorar cuando el Eterno habla. Y sobre todo cuando habla acerca de la edificación de su morada, que es la Keilah. Pero eso es importante hacerlo. Hay gente que cree que entre más gente haya, más se puede pensar que tiene la revelación. Pero no es en la cantidad, es en la calidad. Por eso es importante no tomar este mensaje a la ligera. ¿Sí? Quiera el Eterno que todos veamos lo que está en el corazón de Él. Esta tarea de edificar su morada. Y que también veamos también nuestra necesidad de estar llenos del Espíritu del Eterno. El Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para poder edificar lo que Él anhela que sea edificado. ¿En qué? En conocimiento, en comprensión, en sabiduría y en arte, a fin de poder llevar a cabo precisamente esta obra. El versículo 6 menciona al asistente del arquitecto de Bezaleel. Recuerde que había un asistente. He aquí que yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Joliab significa la tienda o el Mishkan de mi padre. ¿Sí? O sea que alguien se preocupa enteramente por el Mishkan del Eterno. El nombre Ahisamac, el padre de Joliab, significa un hermano de fuerza o de apoyo. Este asistente del arquitecto era un hombre destinado al Mishkan del Eterno y disponiendo de fuerza y apoyo. Era el segundo a bordo que le iba a dar la ayuda que necesitaba Bezaleel. Sin embargo, vemos que este asistente del arquitecto no pertenecía a ninguna tribu importante, sino a la tribu de Dan. Digamos que la tribu de extracto inferior. Una tribu de extracto inferior, por lo que hemos hablado acerca de las bendiciones y las maldiciones de la tribu de Dan. Sí. Ahora, esto indica que la obra de edificación nos incluye a todos, a cada uno de nosotros, sin importar de qué tribu venimos, sin importar de qué estrato social venimos, sin importar qué nivel de educación formal tenemos. O sea, si somos abogados, médicos o si somos simplemente obreros de una empresa
o somos trabajadores independientes, o no tenemos mucha preparación en cuanto a estudios terrenales, digámoslo así, ¿no? Eh, por muy elevado o por muy inferior que seamos, si el Eterno nos llama a la obra de edificación, por un lado somos los hijos del Eterno, desde el principio, ¿no? Y por otro lado, el Eterno no mira, precisamente en esta paracha vemos el caso del pago del censo, medio shekel, que era tanto para el rico como para el pobre la misma cantidad. ¿Por qué? Porque para el Eterno un millonario o un pobre, para él son lo mismo, tienen el mismo valor, ¿sí? Inclusive, el pobre de pronto, eh, por su situación, tiene más comunión con el Eterno, se esfuerza más por buscarlo. Entonces, aquí vemos estos dos llamados que el Eterno hizo a estas dos personas que venían de dos tribus distintas, que su estrato era todavía más, era diferente al de Bezalel, al de Aholiab, inclusive que Aholiab era hijo de mujer danita y de padre tireo, ¿sí? O sea, no era, el papá no era de las tribus de Israel. Entonces vemos cómo el Eterno puede levantar a cualquier persona, puede llamar a cualquier persona, y en este llamado que el Eterno hace, no hay competencia, no hay independencia, sino que al contrario, hay unidad en el espíritu y hay servicio para el Eterno únicamente. Solo se va a trabajar en base o en las miras de que la obra del Eterno sea edificada, el Mishkan sea construido, en no buscar un beneficio personal. Entonces, vemos acá que hay dos hombres llamados, y en la construcción de Shlomo, cuando construyó el templo también, eh, vemos que Shlomo también había un hombre de la tribu de Dan que era el que también ayudó a la construcción del templo. Entonces, dice en el verso 35, declara, declara que Bezaleel y Aholiab estaban llenos de sabiduría de corazón para hacer toda clase de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino. Entonces hablamos precisamente sobre lo que es el artista o el inventor y el obrero. Entonces el artista posee un don especial, y es lo que era Bezaleel, con la sabiduría que tenía era un artista, y Aholiab también, lógicamente, recibió de parte del Eterno para que se convirtiera en un artista, porque lo que él iba a hacer era algo muy hermoso, que tenía que reflejar el ser una sombra de lo que había en la eternidad, ¿sí? Lo que le fue mostrado a Moche arriba. Entonces, si fuera un obrero, el obrero hace su tarea conforme a su talento, ¿sí? Pero si era alguien que era artista, podía hacer cosas que tuvieran lo que hablamos acerca del pintor, del artista y del pintor, ¿no? El artista produce vida en el cuadro, el pintor pinta, puede ser muy bonito los cuadros, pero no tienen vida, o sea, son planos. Y miramos que precisamente ellos estaban para enseñar eh, a bordar, inclusive enseñar a las mujeres a bordar para que trabajaran con el azul que representa los cielos, con el púrpura que tipifica la realeza de Machía, con el carmesí que tipifica su redención, y con el lino fino que tipifica su humanidad, simboliza su humanidad, ¿no? Entonces, ellas, estas mujeres que tejían, también estaban en la revelación, estaban en la sabiduría de entender qué era lo que estaban haciendo. De la misma manera, nosotros tenemos que entender todo esto para poder saber qué es lo que estamos construyendo o qué es lo que el Eterno está construyendo a través de nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos ver que
que la edificación de la Keilah es algo que era muy delicado, muy fino, muy detallado, porque era la sombra o el reflejo de lo que había arriba en lo alto. Entonces, tiene que ser algo muy especial, tiene que ser obra de artista, con mucha sabiduría, precisamente por eso el Eterno especifica y habla acerca de quiénes eran los llamados y qué descendientes de quién eran y por qué tenían esos nombres y qué era lo que iba a suceder con ellos. ¿Sí? Dice en el 31.6, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Dice el 36.2, todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría. Pues estos dos versículos nos hablan de que los constructores, los que recibieron el llamado, eran sabios, y sabios, pero sabios de corazón, ¿no? Todos recibieron sabiduría e inteligencia del Eterno. Y aquí vemos que no se menciona el conocimiento. Pues generalmente la gente tiene conocimiento, pero aparte de conocimiento, pues se necesita sabiduría y comprensión. Y con sabiduría y comprensión, pues seremos sabios de corazón, que es lo que el Eterno quiere. Entonces, dice la palabra que se sentían movidos a venir a la hora y trabajar en ella. Esto nos habla de tener un corazón ardiente. Recordemos que nos habla de fuego, fuego, ardiente. Un corazón ardiente para el edificio del Eterno. Así que este corazón ardiente nos motiva. ¿A qué? A participar en la edificación de la Keilah. Hay un motivo, hay un despertar, hay un anhelo, hay una necesidad de ser instrumento en las manos del Eterno. ¿Sí? Y todos nosotros necesitamos ese corazón. Esta clase de corazón es un motor interior que nos motiva a llevar a cabo la obra de edificar la morada del Eterno. Pero necesitamos orar al Eterno que nos dé ese corazón dispuesto para Él. Entonces, para terminar, hemos visto que si queremos llevar a cabo la obra del Eterno, la obra de edificación de la morada del Eterno, debemos estar llenos del Ruach HaKodesh, en conocimiento, en inteligencia, en sabiduría, en toda labor, en arte. Debemos aprender a trabajar el oro, la plata, el cobre, el sentido espiritual, el significado de lo que cada cosa significa. A labrar piedras para engastarlas, a tallar la madera. La obra de edificación incluye a los que proceden de un estrato alto o un estrato inferior, no importa a quién el Eterno quiera llamar. Yeshua dice, no fue que vosotros me buscaste a mí, fue que yo os elegí a vosotros. Necesitamos ser sabios de corazón, necesitamos recibir sabiduría e inteligencia del parte del Eterno, y necesitamos ser movidos por nuestro corazón y llevar a cabo la obra de edificar la Keilah. Tiene que haber fuego en nosotros para que la morada del Eterno se pueda edificar aquí en la tierra hoy en día. Ese es el propósito del llamado que el Eterno tiene para nosotros. Pero es importante que entendamos y que estemos dispuestos a pasar por el proceso y a estar llenos de la sabiduría del Eterno en toda obra, en todo arte, que el Eterno nos mueva en nuestro corazón, encienda el fuego en nosotros para recibir esa sabiduría e inteligencia de parte del Eterno. Entonces por eso les continúo diciendo, chao, chalón.